Continuamos con el siguiente punto. He visto que había una pregunta en el chat. No sé si preferís contestarlas ahora o continuamos. Casi es preferible hasta el final, yo creo. Las Esperamos al contestamos final, sí, todas. sí. Vale, vamos avanzando. Pues nada, vamos a ver ahora el punto de vista de la industria. Así que para ello contamos con Óscar Hernández, el director general de ANARPLA. Así que, por favor, Óscar, cuando quieras. Estaba en silencio. Nada, preguntaba si se veía mi pantalla. A ver, pantalla 2. Vale. Se ve perfecto la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Vale, genial. Pues nada, pues muchas gracias en primer lugar a COE y a SEFAPI por organizar esta jornada y sobre todo por contar con el punto de vista de uno de esos agentes de la gestión del residuo. Y a mí me han pasado una serie de preguntas que era lo que se esperaba de mí que respondiese con esta presentación y me he ceñido exclusivamente y rigurosamente a esas preguntas. Una de ellas era por qué ANARPLA está dentro de Confecoy. Y para eso tenemos que entender quién es ANARPLA y quién es Confecoy. ANARPLA es la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, este agente de la gestión de residuos que se sitúa en la última fase, donde el residuo ya se transforma en una materia prima que se usa directamente por la industria de transformación. Y Confecoy es una asociación de asociaciones que están implicadas en la correcta gestión de los residuos de envases. Entonces, hasta ahí parece que tiene toda la coherencia del mundo que estemos dentro de Confecoy. Además, teniendo en cuenta que de todo el residuo generado, un 64% de todo el residuo plástico, claro, generado, un 64% son envases. Es decir, de toda la posible materia prima que puede llegar a los recicladores, un 64% son residuos de envases. Y además, de toda la demanda, un porcentaje muy importante que va a crecer con el reglamento que nos hablaba antes José Luis, que va a crecer ese porcentaje, viene del sector de los fabricantes de envases. Otra de las preguntas que se me hacía era, bueno, las empresas, ¿cómo están acogiendo el nacimiento de los SRAP? Pues para eso tenemos que entender cuál es la gestión actual de los residuos de envases en general. Pues estamos en una encuesta que se hizo por Implica al principio de este año. Resultaba que el 54% de los residuos de envases ya tenían un reciclado actualmente. Es decir, hay otro 46% que es donde se deberían dedicar y esforzarse los scraps que nazcan. Entonces podéis entender que si un 54% sin scrap ya se está gestionando, pues hay preocupación en el sector que se dediquen a ese otro 46%. Para los residuos de envases de plástico, ese porcentaje en un año muy bueno, que fue el 2021, para la gestión de los residuos plásticos, se sitúa en un 59% para todos los envases de plástico. Y para tener una idea, para todos los plásticos estamos en un 43% de reciclado. Pero es que además el nacimiento de los scrap es una oportunidad para el sector, no nos podemos engañar. España es el segundo país de Europa con mayor capacidad de reciclado de plásticos y tenemos que aprovecharlo. Es una ventaja competitiva que tiene España respecto a otros países y es esa capacidad de reciclado que en 2021, muy buen año, como os comentaba, para el reciclado de plásticos, no se pudo aprovechar al 100% porque España no era capaz de recoger tantos residuos como la demanda que existía por el sector para reciclarlo. Había un cierto desabastecimiento del sector. La situación actual es completamente diferente y ahí también tendrán mucho que hacer los scrap. La demanda actual es muy baja por unas circunstancias de bajos precios de la materia prima virgen y bueno, se usan menos plásticos reciclados. Pues ahí tendrán mucho trabajo también los scrap. Beneficios y perjuicios que puede existir del nacimiento
de los scrap. Vamos a empezar por los perjuicios, vamos a empezar por lo malo. Y bueno, es lógico que podemos pensar que puede ocurrir un encarecimiento de la gestión del residuo por la propia estructura de los scrap y además por las posibles disminuciones de rendimiento por planta, días inoperativos, si hay revisiones, burocracia y demás. Y además los posibles conflictos de interés que se pueden generar. No nos podemos engañar, hoy en día en la cadena de valor hay muchas empresas que tienen intereses en diferentes puntos de la cadena de valor de los diferentes materiales. De la única forma que se pueden eliminar esos conflictos de interés es permitir que todo el mundo, todos los agentes, puedan opinar y, bueno, y proponer, y si es necesario, pues pedir que se modifique. Y beneficios, está claro, es para donde para lo que tienen que venir, para una transparencia de la correcta gestión de los residuos, una mejor calidad de residuo, tanto seleccionado como recogido, un incremento de esas tasas de reciclado, ese 46% que estábamos hablando, mejorar la reciclabilidad de los envases, por supuesto, que estén adheridos a ese scrap, y un aumento de la demanda del material ya reciclado. ¿Y qué es lo que esperamos de Implica? Bueno, pues que se dediquen a esa segunda parte que os he comentado, a la parte de la derecha de beneficios, que sus esfuerzos se centren en los residuos que actualmente no se estén reciclando. La acumulación, que cuenten como son expertos en reciclado, con las empresas de reciclado, para establecer esos criterios de bonus malos que se hablaba en el Real Decreto de Envases. Que ponga esfuerzos en aumentar la demanda del material reciclado, que se prime el contenido en reciclado, que las adjudicaciones que respeten el mercado ya establecido y que se generen con transparencia, al igual que las homologaciones. Igualmente pedimos que sean transparentes y de una manera simple. Tenemos que tener en cuenta que ya no solo hay un scrap, hay unos cuantos scrap y no podemos tener un día parado para hacer la revisión o homologación de cada una de las plantas. Eso debe ser algo estándar para todas de la misma forma. Y que sean que las especificaciones técnicas, o sea, la calidad del material seleccionado permita una correcta gestión del residuo. Con esto yo ya habría terminado con mis preguntas, pero bueno, quería hacer un comentario final, que es que un scrap que ha nacido contando con todos los agentes de la cadena de valor tiene todo el potencial para ser un caso de éxito. Y cualquier pregunta, pues os emplazo al final, como hemos dicho, y me la hacéis. Muchas gracias.